La historia, lección 29, la misión de Pablo. Pablo ha sido alcanzado por Dios para predicar el Evangelio de las buenas noticias de Jesucristo. Mucha gente le teme todavía, pues había sido un perseguidor de cristianos y hasta que oyen y ven su conversión real, no le creen. El toque de Dios a Pablo es poderoso y él no solo va a Jerusalén a predicar, sino hace 3 viajes misioneros muy significativos. El primero está narrado en Hechos capítulo 13 al 14 en los años 46 al 48 después de Cristo. El segundo está narrado en Hechos capítulo 15 versículo 36 a capítulo 18 y 22 en los años 50 al 52 después de Cristo. El tercero está narrado en Hechos capítulo 18, versículo 23 al capítulo 24, 38, en los años 53 al 57 después de Cristo. El propósito de los viajes misioneros de Pablo eran proclamar la gracia de Dios en el perdón de los pecados a través de Cristo. Dios usó el ministerio de Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles y establecer la iglesia. Sus cartas a las iglesias registradas en el Nuevo Testamento aún mantienen vida para la doctrina de la iglesia hoy en día. Pablo se sacrificó, tuvo que renunciar a sus propios planes, rechazos, limitaciones físicas, emocionales y todo por la gran causa del Evangelio. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiera obedecido a Dios de ir a estos viajes misioneros? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera cumplido su misión de venir a morir en la cruz por ti y por mí? ¿Qué hubiera pasado si las personas que Dios ha usado en nuestras vidas para compartir el Evangelio, las buenas noticias, no hubieran hecho el trabajo y no hubieran discipulado y no hubieran hecho lo que Dios les ha llamado a hacer? ¿Qué pasará si yo no cumplo con mi parte de la historia de ir y predicar el Evangelio y me quedo en la comodidad de mi vida y no hago nada más? Pues una de las muchos viajes y de las iglesias que estableció Pablo está justamente aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Solo una muestra de toda la labor que hizo Pablo en todas estas primeras iglesias, en este caso al pueblo de Tesalónica. Y dice así Pablo: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos.
Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, recordarán, hermanos nuestros, esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. Y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata a un padre a sus propios hijos. Los hemos animado y consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios a los que llaman a su reino y a su gloria. En esta porción de la palabra vamos a extraer dos principios bíblicos muy importantes. Primero, cobrar confianza en el Señor. Pablo había tenido que sufrir para llegar a donde había llegado. Su ánimo había estado muchas veces en los suelos por la falta de cuidado y aprecio de los mismos discípulos y el rechazo que experimentó de los religiosos judíos que lo envidiaban. Tuvo que decidir de dónde sacar ánimo, pues si quería cumplir con la misión que Dios le había dado, debía madurar y recordarse una y otra vez que su confianza venía del Señor. Él estaba convencido de que su predicación no era un error, ni procuraba engañar a nadie. Más bien, hablaba como una persona que era llamada por Dios para hacer la obra del Evangelio. Pablo, como hombre, tuvo que haber experimentado estos sentimientos seguramente. Deseo de no continuar ante tanta oposición. Deseo de buscar excusas para no seguir. No tenía garantías de su sueldo ni provisión. Deseo de reconsiderar otra carrera antes que el ser misionero. Con mi esposo Richard hemos estado casados 23 años donde hemos sido misioneros de tiempo completo. Vinimos a The Woodlands con el deseo de predicar el Evangelio y es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando salí de Colombia, mi corazón no quería dejar mi familia extendida, mi tierra, mi idioma, mis arepas. Dios nos trajo con 4 hijos y 12 maletas. Llegamos hace 14 años. Ha sido toda una aventura de fe, donde trabajamos bajo la organización misionera Search Ministries. Hemos tenido que levantar fondos para nuestro sustento y ánimo y confianza de Dios para continuar. Como seguramente Pablo se sintió, me he sentido a veces reconsiderando si esto es lo que tengo que seguir haciendo. Pero cada vez que Dios me permite compartir más de las buenas noticias, me afirma la gran bendición de este trabajo. Como Randy Frazee dice en el video que hemos visto las que vamos estudiando la historia, es mejor este trabajo que el de vender cortinas de baño. Han pasado más de 500 mujeres en estos 14 años en el estudio bíblico. Unas van, otras vuelven a sus países. He podido ir a Perú varias veces, a Colombia, a Cuba y en unas semanas a Guatemala, siempre enseñando la palabra y las buenas noticias de salvación. Vivo una lucha diaria de la oposición del enemigo, que a veces no tengo fuerzas físicas, pero Dios me da su fuerza a través del Espíritu Santo para continuar. También el segundo principio es agradar a Dios antes que a la gente, dice Pablo en la porción de la palabra que hemos leído. Pablo mostró un amor a la gente que venía de Dios. Junto con los apóstoles, cuidaron los primeros creyentes como una madre cuida a un bebé cuando lo alimenta. No solo compartieron sus cosas materiales, sino entregó su vida, todo su esfuerzo, toda su fatiga para proclamarles el Evangelio día y noche y no serles una carga.
Ellos fueron testigos de comportamiento santo, justo e irreprochable. Todo este sacrificio con la única y valiosa motivación de que llegaran a conocer a Cristo y pudieran pasar la eternidad con Él en su gloria. Pablo tuvo que decidir a quién agradaba, si a los hombres o a Dios. Y aún a pesar de que la gente sabía quién él había sido y toda su reputación, su conducta santa era delante de Dios. Cuando estamos predicando las buenas noticias de Jesús, estaremos más expuestos a que otros nos estén observando. Nuestra conducta hablará más que las palabras. Nuestra fidelidad a Dios no en la perfección, pero sí en una vida entregada a Él. Recordemos que es el Espíritu Santo en mí que me va a dar el poder para predicar, no en mis fuerzas, sino en las de Jesús, no porque yo lo merezca, sino en su gracia. Pablo no merecía que lo hubieran escogido para semejante misión, pero Dios mostró su infinito amor y gracia para así también hacerlo conmigo y contigo. Ahora, algunas preguntas para reflexionar. Cuando estás sin ánimo a continuar, ¿en quién cobras confianza? ¿Estás más preocupada por agradar a los demás que a Dios? Pídele a Dios que te ayude a cobrar confianza solo en Él y continuar esta gran misión como Pablo donde Él te haya puesto. Espero que este devocional haya bendecido tu vida como lo ha bendecido la mía. Dios te bendiga.